El grito desgarrador atravesó el templo, mientras la sangre caía sobre las piedras frías del altar. Leonidas dijo: «Los dioses exigen lo que es suyo». La multitud temblaba. Julia apenas podía contener el miedo en su mirada. El narrador explicó cómo el dios disfrazado observaba, oculto tras los rostros humanos, probando las cadenas invisibles que ataban a los mortales a su capricho. Marcos murmuró con la mandíbula tensa: «Si los dioses juegan con nosotros, ¿quién resistirá su engaño?». El coro murmuraba como viento, presagiando el desastre. La herida abierta en el altar no era solo carne, era el comienzo de una guerra de destinos. El aire olía a hierro y a incienso. Nadie comprendía que entre los presentes había un dios disfrazado, preparado para engañar con dulzura y arrastrar a todos hacia la perdición. La multitud no sabía si mirar al altar o al cielo, pues los truenos rugían como si los dioses disputaran entre sí. Julia pensó que su corazón iba a romperse. Marcos dijo: «Esto no es sacrificio, es condena». El narrador reveló que un dios disfrazado sonreía entre sombras, alimentándose del miedo humano. Leonidas elevó sus brazos manchados de sangre, clamando: «Los dioses nos guiarán». Pero en su voz había más miedo que certeza. El coro anunció que la tormenta traía presagio de engaño. Nadie entendía que cada gota de sangre abría una puerta invisible, un vínculo con un poder que no debía ser despertado. El aire se volvió tan pesado que era difícil respirar. El coro murmuró: «Nadie escapa del destino escrito por los dioses». Julia gritó: «¿Por qué nosotros?». Marcos respondió con voz rota: «Porque somos sus juguetes». El narrador explicó que entre la multitud, un hombre encapuchado observaba en silencio, y en sus ojos brillaba la arrogancia de un dios oculto. El viento arrastró cenizas del incienso, y cada chispa parecía una advertencia. Leonidas cayó de rodillas, sus palabras convertidas en un sollozo desesperado. La multitud retrocedió, como si temiera que el altar devorara a todos. Los dioses no necesitaban palabras para mostrar su desprecio. Un relámpago atravesó el techo del templo, iluminando a Julia como si marcara su destino. El narrador explicó que el disfraz del dios comenzaba a desvanecerse en su interior, aunque sus rasgos humanos permanecían. Marcos corrió hacia ella diciendo: «¡Aléjate del altar!». Pero Julia estaba paralizada. El coro clamó: «El sacrificio no es elección, es decreto». Leonidas levantó la vista hacia el rayo y lloró, convencido de que la furia divina caería sobre todos. La tormenta rugía y el altar brillaba como un corazón abierto. Julia susurró: «Algo nos observa». Marcos respondió: «No es hombre, es un dios disfrazado». El narrador dijo que los dioses cambiaban de forma para engañar, y aquel oculto en el templo reía sin mover los labios. El coro anunció: «El engaño ha comenzado, y ninguno saldrá indemne». El aire ardía de presagio. La multitud cayó de rodillas, implorando, pero la sombra del dios ya había reclamado el primer acto de la tragedia. El amanecer cubrió las ruinas del sacrificio con una luz gris. Julia despertó con los ojos húmedos, recordando la sangre en el altar. El narrador explicó que la joven era la ancla de la historia, pues su miedo reflejaba la fragilidad humana. Marcos se acercó y dijo: «No debemos rendirnos, aunque los dioses disfruten de nuestro dolor». Julia respondió con voz temblorosa: «¿Y si somos peones condenados?». Leonidas, exhausto, murmuró: «El destino ya está escrito». El coro agregó que los dioses disfrazados caminaban entre ellos, y nadie podía distinguirlos. La herida del sacrificio no solo estaba en el altar, sino en sus corazones. La aldea se reunió frente al templo, clamando respuestas: «Pino». El narrador dijo que la voz del pueblo se convirtió en coro vivo, temiendo la furia de los dioses. Julia escuchó susurros que la señalaban como marcada. Marcos defendió con firmeza: «Ella no es culpable, es víctima». Una anciana gritó: «La tormenta la eligió». El coro narró que los rumores eran dagas invisibles. Leonidas alzó la voz: «El sacrificio aún no ha terminado, y debemos temer al disfraz de los dioses». El aire estaba cargado de sospechas.
El dios oculto, bajo su manto humano, caminaba entre ellos. El narrador explicó que su forma cambiaba como humo, pero sus ojos verdes traicionaban la divinidad. Julia sintió un escalofrío al verlo, aunque no entendía por qué. Marcos dijo en voz baja: «Ese hombre no es de los nuestros». El traidor, un joven cercano a Marcos, lo interrumpió: «No veas fantasmas donde no hay». El coro habló: «El disfraz del dios enreda la verdad con mentira». La duda germinó en sus almas, sembrando división. En la penumbra de una choza, Julia se refugió, sus manos temblaban. Marcos entró y dijo: «Debemos descubrir quién es el dios disfrazado». Julia respondió: «¿Y si es uno de los nuestros?». El narrador explicó que el miedo se transformaba en desconfianza. El traidor escuchaba tras la puerta, su corazón dividido entre la lealtad y la envidia. El coro susurró: «La traición florece cuando el dios sopla su veneno». En cada palabra se sentía el peso de la profecía, como cadenas invisibles. La noche cayó, y las estrellas parecían vigilar como ojos divinos. Julia rezó en silencio, pidiendo libertad. El narrador dijo que su anhelo era el corazón del mito, pues buscaba sobrevivir donde otros veían condena. Marcos juró: «Si los dioses cambian de forma, yo cambiaré mi destino». El coro respondió: «Nadie escapa del hilo que tejen los dioses». Leonidas miró el cielo y lloró, convencido de que el disfraz del dios pronto se revelaría con furia. El silencio de la aldea era más aterrador que la tormenta. Pum, pum, tum, tum. El narrador explicó que la calma era un espejismo. La traición comenzaba a gestarse. Julia despertó sobresaltada por un murmullo, y Marcos dijo: «Los dioses nos vigilan incluso en sueños». El coro susurró: «Lo oculto se pudre como fruta». Leonidas advirtió: «El disfraz del dios ya se mueve entre nosotros». Julia respondió con voz quebrada: «Siento sus ojos en mi piel». El traidor escuchaba en silencio, su envidia creciendo como veneno. El narrador aseguró que lo que empezó como desconfianza ahora se transformaba en lucha invisible. La aldea se convirtió en un hervidero de rumores. El narrador dijo que los mortales se atacaban con palabras, mientras el dios disfrazado reía en silencio. Julia fue señalada de nuevo como culpable de la tormenta. Marcos levantó la voz: «¡Basta de culpas! ¿No veis al verdadero enemigo?». El traidor replicó: «Tu ceguera nos condenará». El coro anunció que la unidad se quebraba. Leonidas clamó: «Los dioses cambian de rostro para perdernos». El narrador señaló que cada palabra era un paso hacia el abismo. La tensión estalló en violencia. De continuo se cascayó en violencia. El narrador relató que los dioses disfrutaban del caos humano. Marcos defendió a Julia de los aldeanos, espada en mano. Julia gritó: «No luches contra ellos, es inútil». El traidor se acercó con mirada fría, diciendo: «Si ella muere, todos seremos libres». El coro clamó: «El veneno de la traición ya no puede ocultarse». Leonidas se desplomó de rodillas, rezando. El narrador dijo que el dios disfrazado agitaba la tormenta, sembrando odio con cada respiración. El dios disfrazado se reveló parcialmente. Sus ojos brillaron verdes en medio de la multitud. Julia tembló y dijo: «Ese no es un hombre». Marcos gritó: «Muéstrate, impostor». El narrador explicó que el poder divino deformaba la realidad, y las llamas de las antorchas se curvaban hacia él. El coro susurró: «La forma cambia, pero el engaño permanece». Leonidas lloró, comprendiendo que el sacrificio apenas comenzaba. El traidor observó fascinado, convencido de que servir al dios le traería poder. La tormenta rompió sobre ellos con furia. El narrador dijo que los mortales quedaban atrapados en el juego divino. Bigani. Julia gritó: «No somos más que presas». Marcos respondió: «Prefiero morir que ser marioneta». El traidor corrió hacia el dios diciendo: «Llévame contigo». El coro clamó: «El amor se convierte en envidia y la lealtad en veneno». Leonidas alzó la voz al cielo, implorando piedad. El narrador cerró: cada trueno era un latido del destino,
y nadie podía escapar del engaño. El narrador explicó que la noche revelaba lo que el día ocultaba. Julia escuchó una voz dentro de su mente, dulce y cruel, que decía: «Tu sangre es la llave». Marcos gritó: «No la toques». El coro anunció que lo oculto se rasgaba. Leonidas exclamó: «El Dios disfrazado no vino por nosotros, vino por ella». Julia respondió con lágrimas: «¿Por qué yo?». El narrador reveló que su linaje estaba marcado por la unión de un dios y una mortal. El giro quebró su mundo. Ella no era víctima, sino heredera de la profecía. El dios disfrazado habló por primera vez, su voz era un eco que estremecía. «Eres mi hija, nacida de engaño, destinada a traerme poder». Julia tembló. «Mentira». El coro gritó: «El giro de la verdad no se puede negar». Marcos dijo con rabia: «No eres su dueña». Leonidas retrocedió, comprendiendo que toda la aldea había sido sacrificio para ocultar ese secreto. El narrador explicó que el disfraz del dios era más cruel que su furia, pues jugaba con la identidad de Julia. El traidor dio un paso adelante, revelando su odio. «Lo sabía. Siempre fuiste diferente, Julia. Yo debía ocupar tu lugar». El narrador dijo que la envidia se convirtió en daga. Marcos rugió: «Has perdido la razón». Julia susurró: «Éramos hermanos de corazón y me entregas al dios». El coro respondió: «La traición más cruel nace del amor torcido». Leonidas lloró, sabiendo que nada podía detener el destino. El narrador concluyó: «El traidor no servía a la aldea, sino al dios disfrazado». El narrador explicó que el disfraz del dios comenzó a desgarrarse. Su piel humana se disolvía en destellos dorados y verdes. Julia gritó: «¡Muéstrate!». El dios respondió: «Soy Proteo, el que cambia de forma». El coro clamó: «El engaño se vuelve verdad». Marcos avanzó con espada alzada: «Tu máscara caerá». Leonidas cayó de rodillas, murmurando plegarias inútiles. El traidor sonrió, creyendo que la revelación era victoria. El narrador aseguró que ya nada sería igual. La revelación sacudió la tierra. El narrador dijo que la profecía no era advertencia, sino condena. Julia debía decidir entre servir al dios o enfrentarlo. Julia lloró: «Prefiero morir que ser tu herramienta». Proteo rió: «Tu muerte será mi triunfo». El coro exclamó: «La victoria se convierte en ruina». Marcos sostuvo su espada frente a ella: «No estás sola». Leonidas gritó: «El destino está sellado». El narrador cerró con un eco: «El giro había roto el alma de todos». El narrador anunció que todos los hilos del destino convergían en ese instante. Julia gritó: «No seré tu esclava». Proteo respondió: «Ni tu sangre puede escapar». Marcos levantó su espada: «Lucharé contra los cielos si es necesario». El traidor suplicó: «Llévame contigo, Dios eterno». El coro clamó: «El amor se quiebra, la lealtad se pudre». Leonidas alzó el rostro: «Hoy sabremos si la profecía se cumple o se destruye». El templo se estremeció como si el mundo contuviera la respiración. Proteo cambió de forma, su cuerpo brillaba como fuego líquido, serpientes de luz saliendo de su piel. Julia retrocedió gritando: «¡Monstruo!». Marcos atacó, su espada chocó contra un destello divino. El narrador explicó que la furia del dios deformaba la realidad, panas tantesio. El coro susurró: «El mortal desafía al eterno». Leonidas gritó: «El precio será sangre». El traidor se lanzó hacia adelante, tratando de tocar al dios como si fuera salvación. Todo se consumía en un estallido de poder. El narrador describió que la batalla no era de acero contra carne, sino de voluntad contra destino. Julia gritó: «¿No eres dueño de mí?». Marcos cayó de rodillas tras el impacto, pero se levantó sangrando. El coro clamó: «El héroe se rompe pero no se rinde». El traidor abrazó el resplandor del dios, diciendo: «Prefiero ser ceniza contigo que sombra entre ellos». Leonidas imploró: «Julia, decide ya». La joven comprendió que su voz era la única arma real. Proteo rugió, y el trueno partió el cielo. Julia avanzó, sus lágrimas se mezclaban con la lluvia,
diciendo: «Te niego, padre». El dios rugió: «Entonces tu sangre será mi ofrenda». El narrador explicó que la fuerza del dios y la voz de la hija chocaron como ríos opuestos. Marcos gritó: «¡No la toques!». El coro exclamó: «El clímax es fuego eterno». Leonidas cayó al suelo, cubriéndose el rostro ante la luz cegadora. El traidor reía, creyendo que la ruina era gloria. El narrador dijo que el instante se volvió eterno. Julia alzó las manos, y un grito salió de su pecho, quebrando el aire. Proteo gritó con furia: «¡Eres mía!», pero su poder se quebró al reflejarse en la resistencia de ella. Marcos abrazó a Julia. «No estás sola». El traidor cayó al suelo, abrasado por la energía. El coro clamó: «La maldición se cumple, pero la fuerza cambia el rumbo». Leonidas lloró. Hoy el destino fue desafiado. El mundo pareció contener su último aliento. El narrador explicó que la tormenta se apagaba lentamente, como un corazón exhausto. Julia cayó de rodillas, temblando, mientras la luz divina desaparecía de sus manos. Marcos la sostuvo, diciendo: «Aún vives, y eso basta». Leonidas murmuró: «El dios no está vencido, solo herido». El coro afirmó: «La justicia cobra su precio en sangre y soledad». El cuerpo del traidor yacía carbonizado, recordatorio de la ambición rota. Julia lloró: «No pedí ser hija de un dios». El silencio de la aldea era más pesado que cualquier trueno. El narrador dijo que la aldea miraba a Julia con temor y compasión. Una mujer susurró: «Ella lleva la marca del dios». Marcos replicó con voz firme: «Es humana, no maldición». El coro clamó: «El pueblo siempre busca culpables». Julia alzó la mirada, lágrimas en los ojos: «No quiero ser su herencia, quiero ser libre». Leonidas exclamó: «La libertad exige sacrificio». El narrador explicó que la herida invisible de Julia sería eterna, aunque la aldea sobreviviera panto. El narrador explicó que los restos de Proteo se desvanecían en humo, pero su risa seguía resonando en el viento. Julia dijo: «Volverá por mí». Marcos respondió: «Entonces volveré a luchar». Leonidas suspiró: «Los dioses no mueren, solo cambian de máscara». El coro anunció: «La victoria es ceniza si no trae paz». Julia abrazó sus rodillas, sintiéndose prisionera de un destino que nunca eligió. El eco del dios disfrazado flotaba como sombra invisible. El narrador dijo que el sacrificio no había terminado, solo cambiado de forma. Julia se levantó, mirando la aldea destruida, y susurró: «Todo esto por mi sangre». Marcos puso su mano en su hombro: «No eres maldición, eres esperanza». El coro respondió: «La redención se escribe con dolor». Leonidas proclamó: «De tu sufrimiento nacerá la libertad de otros». Julia lloró en silencio, comprendiendo que su destino no era escapar, sino cargar con un legado imposible. El narrador explicó que la resolución nunca es victoria pura. Julia colocó flores sobre el cuerpo del traidor, diciendo: «Fuiste hermano, aunque me vendiste». Marcos exclamó: «Él eligió el dios, tú elegiste resistir». El coro pronunció: «De la muerte nace la leyenda». Leonidas cerró los ojos: «Hoy hemos pagado con sangre la arrogancia divina». Julia levantó la vista al horizonte, y en su silencio había tanto dolor como esperanza. El mito ya ardía en la memoria del pueblo. El narrador explicó que el amanecer llegó con un silencio insoportable. Julia permanecía inmóvil frente al altar destruido. Marcos dijo: «Vivimos, pero ¿a qué precio?». Leonidas murmuró: «Los dioses no olvidan». El coro susurró: «Lo eterno vigila lo efímero». Julia respondió con voz quebrada: «Si soy hija del engaño, mi vida será mi rebelión». El viento arrastró el eco de la risa de Proteo, como si la derrota fuera solo un juego. El destino aún latía en sombras. El narrador dijo que la aldea se reconstruía, pero cada piedra alzada parecía un lamento. Julia tocó un muro derruido y susurró: «Todo esto es mi herencia». Marcos contestó: «No, es la herida que juntos curaremos». El coro replicó: «El pueblo no sana,
solo sobrevive. Leonidas señaló el horizonte. Las huellas del dios siguen aquí. El aire olía a ceniza y esperanza rota. Julia cerró los ojos, y en ese gesto habitaba tanto dolor como desafío. El narrador explicó que el coro se convirtió en voz de advertencia. No celebréis, mortales, porque los dioses cambian de rostro, pero no de hambre. Julia se estremeció al escuchar aquel canto. Marcos respondió: dejad que vengan, estaremos listos. Leonidas bajó la mirada, sabiendo que la resistencia no siempre trae victoria. Julia murmuró: mi lucha no terminó, apenas comenzó. El eco del engaño flotaba aún en cada rincón del templo destruido. El narrador dijo que el cuerpo del traidor fue enterrado en silencio. Julia colocó una piedra sobre la tumba y susurró: no serás olvidado, aunque me vendiste. Marcos contestó: la traición también es parte del mito. El coro anunció: la muerte se vuelve leyenda, y la leyenda maldición. Leonidas pronunció plegarias, aunque su fe temblaba. El viento agitó los árboles como si fueran voces invisibles. Julia apretó los puños, jurando no volver a inclinarse ante ningún dios. El narrador concluyó que el mito no terminaba, solo ardía en silencio. Julia levantó la vista al cielo estrellado y dijo: recordad mi nombre, porque lo escucharéis en la furia de los dioses. Marcos respondió: eres más fuerte que ellos. El coro pronunció: el eco del engaño será eterno. Leonidas cerró los ojos, resignado. El viento trajo un último murmullo, la voz de Proteo susurrando: esto no es un final. El silencio posterior fue más pesado que el trueno.